Muchachos, ya avancemos muchachos, dice ahí, tectónica de placas. Ya, resulta que después del bullying hecho a Alfred Wegener, hay trabajos que se siguen haciendo. ¿Qué trabajo se va a hacer? Hablamos de un personaje conocido como Arthur Holmes, como Sherlock Holmes. Así, este señor, otro gringo, ¿qué va a decir? Esto que está acá se llama el núcleo. Acá tenemos el núcleo. El núcleo comunica calor a esta otra capa. ¿Cómo se llama esta otra capa? ¿Cómo se llama? Esta capita muy calientita, ¿cómo se llama? Manto. Manto, muy bien, correcto. Eso sería el manto. ¿Qué contiene el manto? Magma. Magma, correcto. El manto contiene magma, la roca muy caliente. Y entonces el autor va a decir que el núcleo comunica calor al manto. Y dice que este manto, este magma se va a mover, como una mazamorra, más o menos, ¿no? Se va a mover. Dice entonces, va a subir en su comunicación de calor, va a subir. Y este movimiento que tú ves acá va a ser corriente de lava. Lo ponemos acá. Lo llama la hipótesis de las corrientes convectivas de magma. Así lo llama, de las corrientes convectivas. Estamos hablando de 1928-1920, unos años posterior a esta presentación de Wegener. Pues entonces lo dice así, las corrientes convectivas, ¿dónde se va a dar? En el manto. Pero ¿cómo se llama esa parte del manto? Dice, en la astenosfera. Ahí está. Profesor, ¿qué significa astenosfera? Depende, ¿cuánto sabes? Si tú lees en los libros, dice esfera débil. Igual que allá, Bacon, Francisco Tocino. Ya en este caso, ya nadie le dice Francisco Tocino, ¿no? Pero aquí sí han hecho eso. En los libros dice esfera débil, porque el Señor se apellidaba débil. ¿Quién era ese Señor? Y lo han ocultado su apellido. Pues el padre de la geología, el verdadero. Lo han ocultado. ¿Y por qué? Porque este señor, Nicolás Steno, era un sacerdote católico. Y si tú buscas hoy en los libros de geología, un británico, hasta dos, son padres de la geología. Yo te lo he borrado, con el nombre de esfera débil. Es como si él borrara a Francisco Tocino. ¿Me puedo entender? Y esa es la idea, ¿ya? Entonces tenemos acá, este es el sacerdote padre de la geología. Lo vamos a ver acá, ¿qué dijo el Señor? ¿Ya? Ya bueno, entonces está acá. Eso se llama la astenosfera, la parte superior, aquí del manto superior. Ya, entonces, ¿qué nos dice el autor? Nos dice que esto pudiera ser que actúe con la corteza. ¿Me dejo entender? Esa idea va a ser tomada por el autor de la tectónica de placas. ¿Quién es el autor? Se le atribuye a Harry Hess. Tomando entonces estos estudios de Arthur Holmes, va a decir, ya, mira, esto puede suceder. Pero Arthur Holmes también hace lo suyo. Se van a formar diversas ideas. Al final, ¿qué nos va a decir él? Tras meterse a su submarino en plena Segunda Guerra Mundial. Eso sí es especial. Sí, geólogo y militar. En plena guerra va haciendo el mapeo del fondo submarino. Interesante, ¿no? Y él que va a decir, encuentro ciertos patrones, ciertas cosas que coinciden. A ver, ¿qué va a decir así? Yo encuentro este tremendo pedazo de piedra que es esto que está acá. ¿Qué es eso? Lo que está ahí, señores, va a ser un volcán muy largo. ¿Y cómo se le llama ese volcán tan largo? Le llaman dorsal. Y como este está estudiándose en medio del Atlántico, lo llaman dorsal mesoatlántica, en medio del Atlántico. Así recibe ese nombre, la dorsal mesoatlántica. Que mira, siguiendo la forma del océano, mesoatlántica.
el autor, en base a estos trabajos, va a decir, aquí sería así. Nosotros vemos que de aquí, de las dorsales, del medio sale magma. Es decir, aquí la corteza se está abriendo. ¿Y qué cosa pudiera abrir eso? Conjugamos las corrientes convectivas. Entonces hace que se abra esto que él va a llamar placas. Entonces se abren las placas, sale el magma se va hacia un lado y hacia el otro, y eso sería la dorsal, una cordillera doble paralela, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro, lo vemos ahí, tremendo. Y dice que esta es la dorsal más grande del planeta. Y el autor también, ¿qué va a decir? Si esto sucede, ya tenemos el mecanismo en el cual los océanos que antes no había entre América y África, empezó a existir. ¿Me puede entender? Es decir, la piedra, que era una sola, empezó a separarse, así, por estas fuerzas internas que va a hacer en su suposición o hipótesis, ya hablamos. Muy bien, entonces nos dice así, esto se abre, y entonces él va a tener otra hipótesis, o le llaman también teoría de la siempre la ya sabes, la expansión de los océanos. Así nos dice, los océanos se están expandiendo, ¿ya? ¿Cuánto? Dice, más o menos 3 centímetros cada año se separa el océano Atlántico. Sí, se está separando como estaba antes. Junto. Esa es la idea, muchachos. Ahora, muy bien, claro, esa es la idea. Está en borde divergente, ¿no? Cuando se está abriendo, muy bien, mi querido estudiante sabe, a este borde lo va a llamar borde divergente, correcto. El borde divergente, diverge. O también lo va a llamar borde de sinducción, abducción, o sea, no hay. Vamos a ver a qué se refiere. Si aquí se abre, ¿qué pasaría por otro lugarcito? Se cierra. Correcto, por acá se cierra. ¿Y ese borde cómo lo va a llamar? Convergencia, muy bien, correcto. A eso lo va a llamar borde convergente. Y ya no lo va a llamar subducción. Ahora entendemos por qué lo llama aquí aducción. Acá, ¿cómo lo va a llamar? Correcto. Aquí lo va a llamar de subducción. ¿Por qué de sub? Debajo. Claro, porque uno se va a meter por debajo de la otra, ¿no? Siempre la otra. A ver, cosa de la vida. Ya miren, acá, ¿qué relieve se estaría formando aquí en el choque de placas? Si este se llama dorsal, ¿esto cómo se llama? Fosa. Tu amiga, muy bien. ¿Cómo? ¿Por qué? No es la falla. También es falla. No, esta es la fosa. No, esta es la fosa, ¿ya? Los lugares más profundos, ¿no? Ya, muy bien, uy, Dios mío. Ya, correcto. Una se mete debajo. ¿Cuál se mete más abajo? Para abajo se va. No es el otro. La placa sudamericana. ¿Será que se mete la placa sudamericana o será que se va para abajo la placa de Nazca? Nazca. Para saber eso recurres a la física, ¿no? Entre dos choques, ¿cuál tendría aparece para abajo? Que está abajo. Correcto. La pesada. No, la placa más pesada. Ahí está tu amiga. La más dura, la más densa, por el tipo de rocas, dice la teoría, ¿no? Porque aquí abundan en los continentes las rocas como el granito, intrusivas, y aquí la roca de los volcanes, el basalto. Y entonces una es más dura, más pesada que la otra, una tiene así se ve. Muy bien, y por eso lo llama subducción. Donde chocan, donde se separan, y advertimos que hay un tercer tipo de borde. Primer tipo de borde es subducción, segundo aducción, tercer tipo de borde. ¿Ah?
El tercer, correcto, cuando se roza, ¿no? Se acaricia como el gatito, ¿no? Como el gatito, así. Ya, ese lo va a llamar de qué tipo de borde de rozamiento, ya. Lo llama borde transformativo, papá. Lo va a llamar neutro. ¿Por qué neutro? Porque ni se choca ni se separa. Lo va a llamar también pasivo. Porque no es activo. Lo va a llamar también conservativo, porque no destruye, no crea, conserva, dice. Entonces le llama borde conservativo. Conservativo. Ya, profesor, ¿cuál es ese ejemplo? Que yo nunca he escuchado un borde que se vaya de lado a lado, que se acaricie. Las fallas. Muy bien. Ay, ay, ay. Es un lugarcito conocido y visto por la película. Falla de San Andrés. Sí lo citan, la falla de San Andrés. Lo citan. Ya, aquí, ¿cuál es la consecuencia de este choque? La fosa con la placa que baja. Pero, ¿y qué pasa con la placa que sube? Porque mira, la espirogénesis va a ser movimiento vertical, ascenso y descenso. Este es un movimiento vertical, fíjate, baja, sube, ¿sí o no? Baja, sube. Ya, ¿y qué va a pasar si la que baja forma así fosa? La que sube, ¿qué va a pasar? Montaña. Para eso tomaremos la regla. Mira, como ejemplo dice así. Esta placa sudamericana se quiere ir allá, pero no puede porque la entrometida está ahí. ¿Sí o no? Toda la vida. Entonces, ¿qué pasa con esta otra? Siempre la otra. ¿Qué pasa? No puede ir más allá y entonces se curva, ¿no? Se dobla. ¿Y ese doblez cómo se llama? Plegamiento. Y eso es parte de orogénesis. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la orogénesis es una consecuencia de la de choque de placas, ¿sí o no? ¿Lo pueden entender? Ojo, ya muy bien, ahí tenemos. Empezamos, por lo tanto, con el plegamiento de la orogénesis. ¿Qué está pasando? Volvemos a el sacerdote Nicolás Steno. Él fue el primero que registra en un libro, estamos hablando del siglo XVII, del mismo tiempo que Francis Bacon. Él decía que esto no son solo rocas bonitas, sino que tuvo que haber sido que esto antes era liso, plano, y hubo una fuerza que lo arrugó. Por eso al plegamiento también lo llaman corrugamiento. Se corruga, se arruga, así, ¿no? Como tú arrugas. Así. Ya, señor, así, está doblado, dice, ¿no? Como un acordeón doblado. Ya, eso lo dijo el sacerdote por primera vez. ¿Y qué más enseñó el Señor? El sacerdote dijo que aquí habían fósiles. ¿Qué pasó? ¿El animalito se metió en la piedra ya así aplanado? ¿O será que sobre este animalito se formó la piedra? Correcto. Él va a decir, esto es evidencia del diluvio universal. ¿Me dejó entender? Y te hablamos del Génesis, el diluvio. Ojo, que por eso hay geólogos que sostienen el Génesis y el diluvio. Sí, ahí está. Ya, muchachos, porque encontramos kilómetros, 12 kilómetros de puro barro, tierra, piedra, barro, tierra. Y la pelea es ¿cuál? Si todo se formó en una gran catástrofe, como el diluvio, o si esto se hizo poquito por poquito en millones de años. ¿Me pueden entender? Esa es la pelea. Ya, muy bien. Entonces tenemos acá nosotros la orogénesis, dice el plegamiento, esto se dobla. La parte que sube en el plegamiento, ¿qué nombre recibe? La parte que sube y va a formar nevados, llega a ser tan alto que puede formar nevados, lo llaman anticlinal, es decir, en contra de la inclinación, para arriba, porque uno sube y el otro, siempre el otro.
Vale, chica. El que baja, ¿cómo lo llaman? Sinclinal. Así, ¿ya? Sí, San Andrés. Su santo. Ya, muy bien, ahí está, ya. Anticlinal y sinclinal. La que sube y la que baja, ¿ya? La que sube puede formar nevados. Y en la parte de abajo, en ese gran, así, ¿no? En esa gran cuenca, puede ser que haya un río. Y si hay un río, puede ser que este río se desborde y va a formar el conocido cono deyectivo, ¿ya? Así va a formar la tierra de Chacra, y eso, ¿cómo le llaman? El valle. Así lo llaman, en nuestro libro lo llaman valle. Bueno, eso es un tema, cono deyectivo, valle. Ya, pero ahí está, ya. La parte alta y la parte baja. Es decir, el Huáscara, el Valle del Santa, algo así. Ya, muy bien. Y el fallamiento. Vamos, ahora sí, es tu amiga. La falla, ¿no? La falla. A ver, ¿qué está pasando? Dice así. Dice que tanto se dobla. ¿Y qué pasará? Clac. Se rompe, ¿no? Y eso sería, dice, el fallamiento, una fractura, así, ¿ya? Tanto se dobla que se fractura, así le ponemos. Esto sería una fractura. ¿Dónde está entonces la falla? Acá mismo. Cuando se está doblando, también se está fallando, se está rompiendo, se sobrepasa, dice, la capacidad de plegamiento. ¿Por qué los separan? Para estudiarlo. Ya, todo es un solo proceso, ¿no? Una partecita, una partecita. Entonces, la parte que se dobla, plegamiento. La parte que se fractura, fallamiento. Pero habrá un número 3. ¿Cuál será la diferencia del fallamiento con el diaclasamiento? El diaclasamiento, dice la teoría, no tiene movimiento. Simplemente la roca, por fuerza de compresión, porque la orogénesis va a ser movimiento, dice la teoría horizontal, ¿ya? Si este es vertical, este sería por compresión horizontal. Entonces nos dice, en esta fuerza de compresión, simplemente la roca se fractura y ya. Es decir, no tiene movimientos, en pequeños pedazos. Pero esto se da en grandes extensiones. Y entonces una parte sube y una parte baja. ¿De qué tamaño puede ser? Mire el tamañazo que puede tener, ¿ah? La parte que sube, que recibe aquí el nombre de Horst, dice que puede formar lo que conocemos nosotros como una meseta. ¿Cuál es nuestra meseta más grande conocida por ustedes en el Perú? Collao. Muy bien, formaría la conocida meseta del Collao, es decir, Punolandia. Y pueblo. Y esta parte lo llaman el Graben o Graben, como quieras tú. Graben. Ya. Y en ese huecazo, ¿ves? Huecazo. ¿Qué pudiera pasar en ese huecazo cuando llueve? Cuando hay un agua que se escurre. ¿Qué puede pasar? Un lago, correcto. Y ese lago es el laguito formado dentro del tema de diastrofismo, tectonismo, por orogénesis. ¿Cómo se llama ese tipo de lago? Orogenérico. Lago de origen tectónico. ¿Cuál es nuestro lago que está allá en la meseta del Collao? El Titi. Habla bien, habla bien. Ya, correcto, es un lago de origen tectónico, por lo que estamos diciendo, ¿ya? Sí. ¿Qué, profesor? Puede ser tan grande que ocupa país de Perú y Bolivia. Así, tremenda falla, ¿ya? Tremenda rajadura, tremenda fractura. Ya, muy bien. Ahora sí, pasamos de la orogénesis a lo que sería el plutonismo, ¿ya? Ojo.